Hola, bienvenidos a este video explicativo en el que trabajaremos el desarrollo craneofacial del feto. Trabajaremos específicamente el concepto de aparato branquial o aparato faríngeo. El objetivo entonces consiste en describir de manera general el desarrollo embrionario de las estructuras del cráneo y de la cara. Al finalizar este video explicativo, los estudiantes estarán en capacidad de describir de manera general cómo es el desarrollo de las estructuras craneofaciales en el embrión y en el feto desde la cuarta semana de desarrollo. Lo que vamos a trabajar entonces en este video explicativo es una introducción para establecer un contexto. Vamos a ver los cuatro componentes del aparato faríngeo o aparato branquial, como serían los arcos faríngeos, las bolsas faríngeas, las hendiduras faríngeas, las membranas faríngeas, y luego veremos el desarrollo de la cara, básicamente centrado en el sector anterior y el desarrollo del paladar. Finalmente obtendremos unas conclusiones. A la cuarta semana, el embrión cuenta con una serie de estructuras que conforman el aparato branquial o aparato faríngeo. Estas estructuras son los arcos faríngeos, las bolsas faríngeas, las hendiduras faríngeas y las membranas faríngeas. A partir de ellas se van a desarrollar la mayoría de órganos y estructuras de la región craneofacial. Es importante acotar el nombre y describir el nombre de lo que significa branquial o faríngeo. En un inicio, estas estructuras se describieron para explicar la biología del desarrollo del aparato branquial de los peces. Recordemos que los peces tienen estructuras de su sistema respiratorio, características como son el opérculo, las agallas y las branquias. Pero cuando se extrapola esto a los mamíferos, básicamente en la misma biología del desarrollo es equiparable con el desarrollo de la faringe y las estructuras anexas. Por eso en los mamíferos se denomina aparato faríngeo, que es el término que vamos a utilizar en este video explicativo. Hablemos entonces en general del aparato faríngeo. Básicamente, el aparato faríngeo se encuentra representado por unas estructuras de mesodermo revestidas de ectodermo que se denominan arcos faríngeos. Estos arcos faríngeos y los otros tres elementos se forman en la pared faríngea a expensas de un engrosamiento del mesodermo de la placa lateral, o sea, estamos hablando del mesodermo intraembrionario lateral de la región cefálica y de las células de la cresta neural. Esto quiere decir que este no es un mesodermo cualquiera, es un mesénquima. Como va a estar relacionado con estructuras del sistema nervioso, las células de la cresta neural infiltran el mesodermo intraembrionario lateral diferenciándolo en mesénquima, que es un tejido mucho más especializado. Estas estructuras que son pareadas, porque están al lado y lado a partir de la línea media en derecha e izquierda, forman parte del desarrollo craneofacial y de hecho explican el origen embrionario de diferentes estructuras. Lo que tenemos aquí entonces es la foto de un embrión. Acá está en tercera semana, cuando aún no se ha plegado, y aquí ya después de entrándose a la cuarta semana, ya cuando se ha plegado. Y vemos que en la región craneofacial, miren que no se ha cerrado todavía el neuroporo cefálico, aparecen unos abultamientos al lado aislado de la cara, rodeando lo que va a ser el estomodeo, que recuerden que es la futura boca y que se origina a partir de la placa precordal, esa placa precordal que funcionaba como un centro de señalización durante la gastrulación. Entonces esas bolsas se van organizando, el primer par, el segundo par, el tercer par, el cuarto par y el quinto par. Y a partir de la diferenciación y procesos de maduración de esos tres tejidos embrionarios que ya describiremos, se van a formar todas las estructuras del aparato faríngeo. El origen del aparato faríngeo, específicamente de los arcos faríngeos, se da cuando las células de la cresta neural que migran una vez se cierra el extremo más cefálico del tubo neural, llegan al mesodermo subyacente y diferencian poblaciones de células que migran y células que están en el mesodermo. De allí derivan diferentes poblaciones que van a dar origen a las cuatro estructuras que constituyen el arco faríngeo. Decimos entonces que las células de la cresta neural trigeminales son las que van a dar origen al primer arco,
las células de la cresta neural hioideas van a dar origen al segundo arco y una tercera subpoblación de células de la cresta neural mucho más caudales migran hacia los arcos faríngeos más caudales, es decir, el tercero, el cuarto y el quinto, para diferenciarlos. Entonces, lo que podemos ver aquí es la región craneocefálica del embrión. Vemos entonces cómo ya está ocurriendo el plegamiento del encéfalo y en la medida en que se está plegando el encéfalo, oleadas de células de la cresta neural migran hacia el mesodermo intraembrionario lateral que va a formar la cara para diferenciar ese mesodermo en mesénquima y que ese mesénquima empiece a constituir estructuras craneofaciales. Los arcofaríngeos entonces se definen como 6 engrosamientos cilíndricos. El quinto en los seres humanos es transitorio, ya lo voy a explicar, los cuales se extienden desde la pared lateral de la faringe hacia la línea media próximo a su par contralateral. Entonces, es decir, cada arco faríngeo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, se forman a lado y lado y luego van proliferando hacia la línea media para constituir la región craneofacial, inclusive la parte anterior del cuello. Entonces, tenemos este embrión, tenemos aquí 4 arcos faríngeos. ¿Por qué no aparece y el quinto y el sexto? Entonces, básicamente lo que ocurre, que lo ampliaré de todo modo más adelante, es que el quinto arco faríngeo, el quinto par de arcos faríngeos en los seres humanos desaparece y el sexto par de arco faríngeo se fusiona al cuarto. De esta manera, digamos que activos y proliferativos solo tenemos 4 pares de arco faríngeos. A mí me gusta llamarlos, para entender este proceso, primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo, tercer arco faríngeo y cuarto, sexto arco faríngeo. Recordando siempre que el que figura como cuarto es la fusión con el sexto y que el quinto desaparece. Digamos que tenemos este embrión aquí y hacemos un corte en este sentido. Atravesamos el corte por los arcos faríngeos, luego no tenemos en cuenta esta parte posterior y analizamos esta parte anterior. Y al analizarles la parte anterior, esto es lo que tenemos. Entonces, a lado y lado tenemos los arcos faríngeos, que son estas estructuras de mesodermo intraembrionario combinado con células de la cresta neural, es decir, mesénquima. Entonces tenemos primer arco, segundo arco, tercer arco y cuarto, sexto arco. Los arcos faríngeos, y utilicen la mnemotecnia, son de color rosado, por tanto son mesodermo. Luego, en la parte externa, revistiendo ese mesodermo, tenemos este color azul que corresponde al ectodermo superficial. Y si ustedes ven, ese ectodermo superficial invagina en medio de los dos arcos. En medio de los arcos se invagina. A esa invaginación la vamos a llamar hendiduras faríngeas. Entonces, básicamente tenemos 4 hendiduras faríngeas. Y al interior del cuerpo humano tenemos esta estructura que hace parte, que es amarilla, por tanto es de endodermo, que hace parte del intestino faríngeo, que corresponde al intestino primitivo. Este intestino primitivo lo vamos a trabajar en detalle, su formación, cuando expliquemos la biología del desarrollo del sistema digestivo. Pero cuando vimos el plegamiento, sabemos que cuando el embrión se pliega, incorpora un segmento del saco vitelino definitivo a su cuerpo y que ese segmento de saco vitelino se conoce con el nombre de intestino primitivo. Un intestino primitivo de endodermo que va a dar origen prácticamente a todos los órganos viscerales del sistema respiratorio, del sistema digestivo y del sistema genitourinario. Este extremo de esta porción del intestino primitivo, de endodermo, se conoce como intestino faríngeo, y si ustedes ven, ese endodermo se invagina, pero al interior del cuerpo, en medio de los arcos. Acá tenemos una invaginación, acá tenemos otra invaginación y aquí tenemos otra invaginación. En total son 4 invaginaciones que reciben el nombre de bolsas faríngeas. Y finalmente, cuando se invagina el endodermo y cuando se invagina el ectodermo, queda una pequeña capa de mesodermo en medio de ellos dos, en este punto y en este punto. A esa delgada capa de mesodermo la vamos a llamar membrana faríngea. Entonces trabajemos la mnemotecnia.
Arcos faríngeos rosados, mesodermo. Hendiduras faríngeas azules, ectodermo. Bolsas faríngeas amarillas, endodermo. Membranas faríngeas rosadas, mesodermo también. Ahora lo que vamos a trabajar es cada una de estas estructuras y los elementos que derivan de ellas, llámense órganos, tejidos o estructuras relacionadas con la región craneofacial. Los arcos faríngeos se enumeran entonces en sentido cefalocaudal, como lo habíamos mencionado. Se forman 6 arcos faríngeos, solo los 2 primeros tienen nombre. El primer arco faríngeo recibe el nombre de arco mandibular porque a partir de ahí se forma la mandíbula como hueso, el hueso mandibular o el maxilar inferior. Y el segundo arco faríngeo se llama arco hioideo porque se forma gran parte del hioides. Luego vienen el tercer, cuarto, quinto y sexto arco faríngeo. Recuerden, el quinto arco faríngeo en los seres humanos desaparece, involuciona, no deja ningún rastro, y el sexto y el cuarto se fusionan. Por eso es que en las gráficas siempre nos van a mostrar 4 arcos faríngeos, entendiendo que el último es la fusión del cuarto y el sexto. ¿Cómo está constituido un arco faríngeo? Entonces, ya habíamos dicho que los arcos faríngeos, que en la mnemotecnia nos los pintan rosados, consisten en un núcleo de mesodermo intraembrionario lateral combinado con células de la cresta neural, o sea, un núcleo de mesénquima que permite la diferenciación de 4 componentes embrionarios que van a funcionar como primordios. El arco aórtico, que va a dar origen a todos los vasos sanguíneos, arterias y venas. El cilindro cartilaginoso, que va a dar origen a todas las estructuras cartilaginosas y óseas. El componente muscular, que va a dar origen a todo el músculo estriado esquelético. Y el componente nervioso, que se va a encargar de originar tanto en los nervios periféricos más grandes, que serían estos nervios pues como el trigémino, el facial, los pares craneales, y nervios periféricos mucho más pequeños, que se encargan de inervar todo lo que derive del mesodermo, incluyendo por supuesto de manera sensitiva y motora a los músculos. Entonces en esta imagen podemos ver los 4 componentes que van a derivar a todas las estructuras que van a constituir esa región craneofacial. Hablemos entonces del primer arco faríngeo y qué se deriva de cada componente. En este dibujo del libro de Sadler nos muestran en color naranja el primer arco faríngeo. De allí, del cilindro cartilaginoso, se van a formar el proceso maxilar, que va a dar origen a los huesos maxilares, y el proceso mandibular, que va a dar origen a la mandíbula. Al interior de este proceso mandibular se va a formar una estructura que se llama cartílago de Meckel. Esta es una estructura transitoria que funciona como un centro de señalización que no se va a osificar. Luego el cartílago de Meckel va a desaparecer y va a dejar 2 remanentes estructurales, 2 de los huesecillos del oído, el martillo y el yunque. Entonces el origen embrionario del martillo y el yunque es el cartílago de Meckel del cilindro cartilaginoso del primer arco faríngeo. Cuando hablamos entonces del origen de los huesos de la región facial, de ese cilindro cartilaginoso, mencionábamos entonces la maxila, la mandíbula y los 2 huesecillos del oído. En la mandíbula, básicamente estos huesos, tanto el maxilar como la mandíbula, se forman por un mecanismo que se denomina osificación membranosa o intramembranosa, que la explicaremos en el próximo video explicativo, valga la redundancia, que consiste en hacer hueso a partir de mesénquima sin tener previo una plantilla de cartílago. Ya explicaremos eso. Entonces, de manera intramembranosa se forman los huesos premaxilar, maxilar, cigomático y una parte del hueso temporal, y a partir del mesénquima que rodea el cartílago de Meckel se forma entonces la mandíbula. Del componente muscular se forman básicamente los músculos de la masticación, que serían el temporal, pterigoideo lateral, pterigoideo medial y macetero. Fíjense que son 4 músculos de la masticación que se relacionan con la mandíbula. Por eso coincide el componente muscular que se forma en el primer arco con
el hueso móvil que van a apalancar, que se forma también del primer arco. Y otros músculos que también se forman del primer arco son el vientre anterior del digástrico, el miloioideo y el músculo del martillo, que se conoce con el nombre del tensor del tímpano. También se forma el peristafilino externo. Y del componente nervioso se forma el nervio trigémino, que es el par craneal que se va a encargar de inervar, por lo menos en la parte motora, a estos músculos para favorecer el movimiento de la mandíbula. Del segundo arco faríngeo, ¿no es cierto?, o arco hioideo, del cilindro cartilaginoso, es el azul que tenemos aquí en la gráfica, del cilindro cartilaginoso se forma el cartílago de Reichert. Este cartílago de Reichert me va a dar origen a 4 estructuras básicas. El estribo, que es el tercer huesecillo del oído medio que faltaba para constituir la cadena de los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo. El proceso estiloideo, donde se inserta el ligamento estiloideo, y el asta menor y porción superior del cuerpo del hioides. Del componente muscular se forman el músculo del estribo, el músculo estiloideo, el vientre posterior del digástrico, el músculo auricular y todos los músculos de la expresión facial. Es por esto que del componente nervioso se forma el par craneal nervio facial que inerva a todos estos músculos y permiten cumplir las funciones que se denominan de expresión facial. Estamos hablando de los buccinadores, de la borla del mentón, del orbicular de los labios, del recto de la nariz, del orbicular de los ojos, etc. Del tercer arco faríngeo, que es el amarillo, del componente cartilaginoso, se forma la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioides. Entonces decimos que el origen embrionario del hueso hioides es su parte superior, el segundo arco faríngeo, y su parte inferior, el tercer arco faríngeo. Del componente muscular se forman los músculos estilofaríngeos y del componente nervioso se forma el par craneal nervio glosofaríngeo, que se encarga de inervar y accionar estos músculos previamente mencionados. Decíamos entonces que el cuarto par craneal y el sexto par craneal se fusionaban para que de su origen, de su cilindro cartilaginoso, estamos hablando de estos dos, de su cilindro cartilaginoso se formen todos los cartílagos de la laringe, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme, que del componente muscular se formen el músculo tiroideo y el músculo peristafilino externo, que es el elevador del velo de paladar, es decir, el músculo esteroesquelético del paladar blando, y los músculos constrictores de la faringe. Y del componente nervioso se forman los pares craneales, rama laríngea superior del vago y rama laríngea recurrente del vago, que como componentes del par craneal vago se va a encargar de inervar todas estas estructuras que van a permitir el movimiento de la laringe en los procesos de deglución y en los procesos de respiración. Esta diapositiva es la que mejor resume todo lo que hemos trabajado, es del libro de Sadler. A cada arco faríngeo le asigna un color. Entonces podemos ver aquí los 4 arcos faríngeos y luego, cuando ya están las estructuras diferenciadas, no las relaciona del mismo color. De esta manera podemos entender el origen embrionario de las diferentes estructuras. Esta diapositiva es clave para memorizar un poco las estructuras que derivan de estos arcos faríngeos. Para este caso, en este primer caso tengo el componente cartilaginoso. Para este caso, lo mismo, miren los colores con que representan cada uno de los arcos y estamos hablando del componente muscular y para este caso estamos hablando del componente nervioso. ¿Listo? Entonces miren que casi toda la región facial queda inervada por los pares craneales trigémino y facial, primer arco y segundo arco básicamente. Hablemos ahora entonces de las bolsas faríngeas. Antes de hablar de las bolsas faríngeas, pues tenemos que entender este corte que nos está ubicando una región del borde lateral. Tenemos entonces, ya cambian los colores un poco, lo que
Sadler los pinta café, imagínenselo rosado. Entonces tenemos aquí el primer arco, el segundo arco, el tercer arco y el cuarto, sexto arco. Y aquí tenemos en azul el ectodermo que forma las hendiduras faríngeas. Y aquí en amarillo tenemos entonces las estructuras que forman las bolsas faríngeas. Entonces vamos a hablar de las bolsas faríngeas. De la primera bolsa faríngea se forma el receso tubotimpánico a partir de una estructura que se llama divertículo pediculado. Voy a hablar directamente de las dos estructuras porque tienen mucho que ver. Fíjense esto, habíamos dicho que del primer y del segundo arco se formaban la cadena de huesecillos del oído medio. Pues precisamente de esta bolsa faríngea, de la primera bolsa faríngea, se forma la cavidad timpánica primitiva. Luego, de la primera hendidura, se forma el conducto auditivo externo y de la primera membrana se forma el tímpano. De esta manera, toda la estructura oído se forma a partir de la primera hendidura de color azul, ectodermo, la primera membrana de color rosado, mesodermo, que se daría origen a la membrana timpánica, y todo el oído medio e interno que se formaría a partir de la primera bolsa faríngea amarilla, endodermo. De la segunda bolsa faríngea que tenemos acá, se generan unos brotes de revestimiento epitelial que proliferan y automáticamente se desprenden, se delaminan y migran al mesodermo subyacente para formar las tonsilas o amígdalas primitivas o palatinas. Estas primitivas, pues porque es en el primer inicio, estamos hablando de cuarta semana, pero pues va a dar origen a esta estructura, este órgano linfático que son las amígdalas o tonsilas palatinas, que después entre el tercer y quinto mes va a estar infiltrado por tejido linfoide y de esa manera se va a constituir como un órgano linfoide. La tercera bolsa faríngea genera dos prolongaciones. Una prolongación dorsal que va a dar origen a la glándula paratiroides inferior y una prolongación ventral que va a dar origen al timo. Aquí podemos ver entonces las dos prolongaciones. ¿Correcto? La más dorsal va a dar origen a la glándula paratiroides inferior y la más ventral va a dar origen al timo. Y la cuarta bolsa faríngea, correcto, que es esta que tenemos acá, la prolongación dorsal va a dar a la glándula paratiroides superior. Fíjense que aparentemente aquí hay una incongruencia. Más arriba se está formando la paratiroides inferior y más abajo la paratiroides superior. Lo que pasa es que recuerden que el embrión está en la curvatura cervical del encéfalo marcando un ángulo de 90 grados. Cuando se solucione esa curvatura cervical y la cabeza quede en el eje axial, van a cambiar de posición estas dos glándulas y van a consolidar la glándula paratiroides, pues acá al lado de la línea media del timo. Y entonces de esta prolongación dorsal se forma la paratiroides superior y de la paratiroides inferior se forma una estructura que se llama el cuerpo último branquial y es sencillo, se llama así porque es el último elemento del aparato faríngeo y de allí se van a diferenciar las células parafoliculares o células C de la tiroides. Estas células van a migrar a la tiroides y van a tener una función importante en esta glándula que es producción de la calcitonina para regular la calcemia o concentración en calcio de la sangre. De las hendiduras faríngeas, pues ya les expliqué que de la primera hendidura se forma el conducto auditivo externo y el receso timpánico con su revestimiento epitelial del tímpano, y las otras hendiduras no tienen en los seres humanos ninguna función. Ellas se van a fusionar y va a quedar un agujerito temporal que se llama seno cervical. Este seno cervical debe desaparecer y por eso nosotros tenemos una estructura en nuestro cuello continua, a diferencia de los peces que tienen una abertura lateral por donde sale el agua que captan en la boca, agua que golpea contra
las agallas o branquias para captar el oxígeno y poder respirar. Pues nosotros no tenemos esos elementos. Y finalmente, de las membranas faríngeas, pues ya les había explicado que de la primera membrana faríngea se formaba la membrana timpánica y las otras membranas faríngeas van a tener una tendencia a desaparecer junto con las hendiduras faríngeas. Bueno, ya pasamos entonces, una vez explicadas las estructuras que se forman a manera de órganos, principalmente derivado de estos arcos faríngeos, de las hendiduras de las bolsas y de las membranas, hablemos del desarrollo morfológico de la cara. Entonces, el desarrollo de la cara inicia en la cuarta semana. El primordio facial se organiza alrededor del estomodeo, que es la futura boca, esta que tengo acá, en 5 prominencias. Esta prominencia verde grande es la prominencia frontonasal, que después va a diferenciar hacia caudal las prominencias nasales mediales y laterales. Tenemos las prominencias maxilares izquierda y derecha, que son estas amarillas, y tenemos la prominencia mandibular, que inicialmente son derecha e izquierda, pero muy rápido se fusionan y constituyen una sola. Cabe anotar, y es importante decirlo, que la prominencia frontonasal está organizada de mesodermo intraembrionario lateral en su extremo más cefálico y que las prominencias maxilares y mandibulares corresponden al mesodermo del primer arco faríngeo, como nos lo señala este gráfico. Y aquí vamos a ver la secuencia del desarrollo entonces de la cara. Fíjense cómo la prominencia frontonasal va a ir formando las prominencias laterales que van a ir confluyendo hacia el centro en la medida que se forman las placodas olfatorias. Y fíjense en la parte más lateral cómo se forman las placodas ópticas que equivalen a los ojos, y estas en la medida que se forma y se configura la prominencia laterales y central nasal que se va proyectando por la línea media hacia caudal, los ojos van pasando de su posición lateral a una posición frontal estereoscópica. Y de esta manera, cuando tenemos el desarrollo, podemos decir que gran parte de la frente, de la nariz y del filtro labial superior se forma a partir de la prominencia frontonasal, que básicamente las mejillas, toda la región de las mejillas se forma de las prominencias maxilares y toda la región mandibular se va a formar de la prominencia mandibular. Como ustedes ven aquí, entre el verde y el amarillo, pues hay una relación entre la prominencia frontonasal y las prominencias maxilares al lado y lado. Cuando fallan las fusiones de estas dos prominencias y quedan fisuras, explica el origen del labio fisurado, que puede ser cuando el labio fisurado central, que no se forma, el filtro labial superior a partir de la prominencia frontonasal sola y las prominencias maxilares no competen entre sí. O labio fisurado unilateral, que falla la fusión de una prominencia frontal con una prominencia maxilar, o bilateral cuando fallan las dos uniones. Y como solo tenemos una prominencia mandibular, por eso es que nunca hay las fisuras en el labio inferior, siempre son en el labio superior, porque el labio superior está formado por 3 estructuras: la prominencia maxilar izquierda, la prominencia frontonasal en su proyección filtro labial y la prominencia maxilar derecha. Entonces, esto estamos viendo aquí, simplemente repasando lo que ya expliqué, cómo se constituyen las 5 prominencias que conocemos como frontonasal, que va a dar origen al frente y al dorso de la punta de la nariz; las prominencias nasales laterales, que van a dar origen a las alas de la nariz; las prominencias nasales mediales, que van a dar origen al tabique nasal; las prominencias maxilares, que van a dar origen a las regiones superiores de mejillas y labio superior; y la prominencia mandibular, que va a dar origen al mentón, el labio inferior y las regiones inferiores de la mejilla. Estamos hablando entonces del mesodermo intraembrionario lateral de la prominencia frontonasal y el mesénquima del primer arco faríngeo de las prominencias maxilares y la prominencia mandibular. Aquí estamos explicando cómo se desarrollan las cavidades nasales, que ya también se los había mencionado.
se forman en la región inferolateral de la prominencia frontonasal y allí diferencian las placodas nasales. Estas placodas nasales son engrosamientos ovales bilaterales del endodermo superficial, o sea, el endodermo que se está proyectando desde el aparato faríngeo. Da origen después, revestido por mesodermo, a los primordios de la nariz, que son proliferación del mesénquima, que va a formar las prominencias nasales medial y lateral, y finalmente se van a formar los primordios de las fosas nasales, que son estas de acá, que van a dar origen a la región del vestíbulo de la cavidad nasal, que son depresiones que van aumentando en profundidad hasta que constituye sacos nasales primitivos, que son las cavidades nasales, que derivan en la gran cavidad nasal, pues siempre separada por el tabique medio, por supuesto. Es importante hablar aquí de la palabra placoda como el primordio embrionario de. Decíamos que los divertículos eran los primordios embrionarios de órganos que surgían a partir del endodermo. Pues aquí vamos a hablar que las placodas son los primordios embrionarios de estructuras asociadas al sistema nervioso. Entonces fíjense que hablábamos que la placa neural era una placoda, la placoda neural, que iba a dar origen a todo el sistema nervioso a partir del tubo neural, que se segmenta a nivel del cuarto par de somitas, hacia craneal, hacia cefálico para formar el encéfalo y hacia caudal para formar la médula espinal. Ahora hablamos de una placoda óptica que va a dar origen a los ojos, porque gran parte de las estructuras de los ojos tienen origen en el prosencéfalo, lo recuerdan, del sistema nervioso central, y ahorita hablamos de las placodas nasales, que gran parte de sus componentes nerviosos van a estar originados a partir del sistema nervioso central también. Para finalizar este video explicativo, entonces vamos a hablar del desarrollo del paladar. Y esto es importante para poder correlacionarlo con el seminario de las fisuras palatinas. Ya hicimos la correlación de las fisuras labiales, ahora de las fisuras palatinas o el paladar hendido. Entonces el paladar se forma a partir de dos primordios, el paladar primario y el paladar secundario. Entonces en el desarrollo embrionario tenemos un paladar primario, que es un segmento intermaxilar del maxilar, es un hueso que se forma, que recibe el nombre de premaxila, que se encuentra en medio de los dos maxilares, pero que después se va a fusionar sin dejar ningún rastro. Entonces, este paladar primario constituye el segmento intermaxilar del maxilar, donde se unen las prominencias nasales mediales, constituye una porción premaxilar del maxilar superior y se ubica anterior a la fosita, a lo que actualmente denominamos como fosita incisiva. Fíjense que el paladar se forma a cada lado de los ambos maxilares, izquierdo y derecho, y después el crecimiento se da a nivel transversal hacia la línea media hasta que se fusionan en el rafe medio y constituyen la totalidad del paladar duro con trama de sostén ósea y el paladar blando con trama de sostén músculo estriado esquelético. Cuando falla este desarrollo en sentido transversal hacia la línea media, queda la fisura, y a esta fisura que comunica cavidad oral con cavidad nasal es lo que denominamos fisura palatina, que explica la anomalía congénita paladar hendido. Este corte es mucho mejor sagital para explicar la situación, tanto en el desarrollo histológico como en el desarrollo del gráfico. ¿Qué estructuras tenemos acá? Tenemos el septo nasal, las fosas nasales, tenemos la cavidad oral y tenemos la lengua. Y acá tenemos el desarrollo de los procesos palatinos. Fíjense acá lo mismo, septo nasal, cavidades nasales, cavidad oral, lengua, procesos palatinos. Fíjense que la lengua interfiere en medio de los dos procesos palatinos. Entonces, lo que tiene que suceder es que la laringe debe descender y cuando la laringe desciende en el desarrollo embrionario, arrastra la lengua hacia caudal, haciendo que ésta se aplane. Cuando ésta se aplana, libera el espacio de los procesos palatinos que se proyectan hacia la línea media y se fusionan entre sí para cerrar la comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral y se fusionan con el septo nasal, con el tabique nasal para cerrar la comunicación entre la cavidad nasal izquierda y la cavidad nasal derecha. De esa manera entonces se forma el paladar secundario a partir de la fusión de las prominencias maxilares, de las prolongaciones palatinas laterales
que van a dar origen al paladar duro y al paladar blando. ¿Qué entendimos entonces en este video explicativo? La configuración de la cara a partir del aparato faríngeo constituido por 4 estructuras. Los arcos faríngeos, primero, segundo, tercero y cuarto, sexto, las 4 bolsas faríngeas que diferencian diferentes órganos, 4 hendiduras faríngeas de las cuales solo la primera logra diferenciarse y 4 membranas faríngeas de las cuales solo la primera logra diferenciarse. Con esto entonces finalizamos el video explicativo que da cuenta de la biología del desarrollo de la región craneofacial. Hasta la próxima.